Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sexta conferencia de ALUEX, donde el doctor Julio Antonio Birseda hablará del doctor Arturo Cortés Ortiz, quien no nació en Albacete ni en ninguno de sus municipios, pero quien sí se convirtió en una figura de peso para la ciudad, tanto en el ámbito médico como en el ámbito político. Por un lado, el doctor Arturo Cortés fue un médico que se especializó en obstetricia y ginecología. Tras casarse, se trasladó a Albacete para desarrollar su carrera profesional y para ello mandó la construcción de un sanatorio al arquitecto Daniel Rubio, edificio que, debido a la vinculación política del doctor, terminó por convertirse en la actual Subdelegación de Defensa de la ciudad. Por otro lado, en esta misma ciudad, en Albacete, fue donde el doctor se introdujo en el sector republicano, primero como concejal en 2 corporaciones municipales, hasta llegar a convertirse en el primer gobernador civil de la democracia republicana de la provincia, en concreto hasta 1933. Además, también se le atribuye la construcción de los partidos de Izquierda Republicana y Acción Republicana, muy vinculados a Manuel Azaña. Y para profundizar en la vida y trayectoria profesional del doctor Cortés, la Junta Directiva de ALUEX, a quien quiero agradecer la admirable labor que hacen, ha traído hasta este salón de actos de la Diputación de Albacete al doctor Julio Antonio Birseda, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en urología, doctor en Medicina y Cirugía, antiguo jefe del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete y exprofesor asociado de la Facultad de Medicina de Albacete. Es él quien expondrá su conferencia acerca de la trayectoria profesional y la relevancia política del doctor Arturo Cortés Ortiz. Pero antes de empezar la conferencia del doctor Birseda, quisiera recordarles que la semana que viene no habrá conferencia. Será a la semana siguiente, la semana del 16 de diciembre, cuando nos volvamos a reunir en este salón para recibir a José Ramón de Cea y su conferencia acerca de la ya mencionada Subdelegación de Defensa de Albacete. Y ahora sí, recibamos con un cálido aplauso al doctor Julio Birseda. Bien, señoras y señores, buenas tardes. Vaya por delante mi profundo agradecimiento a ALUEX y a su Junta Directiva por darme la oportunidad, una vez más, de compartir alguna que otra obsesión personal mía. He de reconocer que estuve obsesionado, y estoy, durante mucho tiempo, con la historia contemporánea de Albacete. Quizá no tanto como devoción, sino por obligación. Yo soy, permítame, entre comillas, un pequeño emigrante de otra ciudad que es Madrid, donde yo nací, y que he sido acogido hace 35 años con la bondad y el cariño de gente hidalga, como es las personas que habitan Albacete. Con lo cual, obligación, devoción de conocer su historia compartida. Dicen algunos, cada vez menos, que Albacete no tiene historia. Claro que tiene historia. Lo que tiene es mucha gente que, por desgracia, la desconoce. Y miren una cosa, esto es una etapa en la cual Arturo Cortés Ortiz le tocó vivir algo que, bueno, que venía impuesto. Se dice con razón de que los humanos no somos sino apenas marionetas, bamboleados por las circunstancias y la vida que nos ha tocado vivir. Y eso le pasó a Arturo Cortés Ortiz. Una etapa trascendente, como fue el primer tercio del siglo XX. Una etapa convulsa, con lo cual les ruego que en mis palabras intenten retrotraerse a hace casi más de 80 años. Las circunstancias de entonces, hablabas hoy, no tienen ni el mismo peso ni la misma circunstancia, pero forman parte de la historia. Y la historia siempre hemos de intentar conocerla, siempre se dice clásicamente que para no repetirla, conocer la historia. Fíjense, en aquella tercio del siglo XX, pasaremos de una monarquía parlamentaria a un nuevo régimen como fue la Segunda República Española. Por si fuera poco, entramos en una situación de lo que se llamó la dictadura sin rey, la dictadura del 23 al 30 de Primo de Rivera, nuevo elemento importante. Los pronunciamientos que en esa dictadura se produjeron. Estos levantamientos tienen una interpretación o pronunciamientos o sublevaciones, tienen una idea muy clara, y es que gran parte de la población española tenía una cierta ansiedad, unos más, otros menos, de que ya estaba bien del régimen pasado, del régimen antiguo, que se mantenía desde la Constitución de Cánovas en 1876. Hay un espíritu de cambio a mejor, lógicamente,
Nadie quiere cambiar para ir a peor. Y eso fue lo que justificó las varias sublevaciones, pronunciamientos que se produjeron en la dictadura de Primo de Rivera, en contra de abrir un camino que no fuera la monarquía y si fuera la República Española. Datos importantes llegan, fíjese, el año 36 a la constitución del Frente Popular, el golpe militar de los sublevados 18 de julio, 4 presidentes de la antigua República Española. Son circunstancias que a Arturo Cortés Ortiz, que es nuestro protagonista eje de la conversación, le van a improntar de manera muy importante. ¿Cómo comienza a nivel particular, personal mío, esta historia? En los que yo llamo los paseos curiosos por Albacete. Les insisto, una ciudad para mí hace 35 años muy desconocida, hoy ya no lo es, por supuesto. Me llamaba la atención el pasear y encontrarme en pleno Albacete con una casa alpina, una casa que no corresponde a la estructura manchega. Es una casa que podemos encontrar fácilmente en Centro Europa. Torreones, cúpulas, adornos modernistas, la rejería importante, no correspondía al esquema urbano que uno tiene en la mente, de alguna forma, en lo que es Ciudad de Albacete. Y las casas, los edificios, y aquí hay arquitectos importantes, son seres vivos. Un edificio, una casa es un elemento vivo. Vivo no por la estructura material que pueda tener, que también, sobre todo por las personas que la habitan. De ahí les llevo de la mano a decirles que detrás de la sorpresa de esta hermosa casa alpina en pleno centro de Albacete, me llamó la curiosidad, bueno, el propietario. ¿Quién mandó realizar esta casa? ¿Quién fue el arquitecto o arquitectos encargados de un proyecto que rompía el esquema anterior de esta ciudad? Ahí vino mi conocimiento, intento de conocer quién fuera el propietario, que fue el doctor Arturo Cortés Ortiz. En los años 20 se hace esta construcción. Años 20 que en Albacete apenas tiene una población de 20.000 habitantes. Años 20. 20 años más tarde, en los años 30, prácticamente a finales, esta población se ha duplicado. Motivos varios. La inmigración desde el campo no es un tema nuevo de hoy, es muy antiguo. La baja de la mortalidad, sobre todo infantil, y esto hace que la población inevitablemente aumente. Pues una pequeña población inicial de los años 20, que es cuando Arturo Cortés, ahora lo veremos, llega a Albacete. ¿Cuánto? Si esta casa está viva, mi pregunta era, bueno, ¿y este doctor Cortés, que poca gente, sobre todo los jóvenes de Albacete, no conocen? De hecho, ¿cuánta gente joven y no joven habrá pasado a través de la Avenida España, antiguo Paseo de la Confianza, en la Plaza hoy Gabriel Dovares, Plaza de Canalejas? ¿Cuánta gente no habrá pasado por allí? Yo el primero, sin saber absolutamente nada, ni del edificio, ni de su propietario. Ahí vino entonces, para justificarme mi curiosidad por esta circunstancia. La pregunta era, ¿pero quién exactamente? ¿Quién fue el doctor Arturo Cortés? Era el propietario, médico, instalado, le decía, aquí en Albacete en los años 20. ¿Quién era exactamente? Bueno, pues aquí tenemos varias posibilidades. Desde el principio, infancia, en un pueblo alicantino que es Sax, infancia. Juventud, entre Valencia, estudiando el bachillerato, y la carrera de medicina en Madrid. Adulto, de esta forma. Y bueno, un amigo suyo personal importante, que ustedes conocen perfectamente bien, que fue Alberto Mateos Arcángel, el gran caricaturista, que buscó la vida después de su carrera de Filosofía y Letras, de ser archivero y bibliotecario, no se le permitió seguir en la posguerra y tuvo ganas en la vida, como tantos otros que se quedaron fuera del exilio, como pudo de alguna manera. Bien, la vida de Arturo Cortés tiene esta etapa y finalmente una vida auténticamente, pienso yo, que de aventura. De cada capítulo de su vida, cualquiera con mínima imaginación puede sacar una novela entrañable. De esta época de Valencia, que les comento, Albacete, Madrid, Facultad de Medicina, de ahí al exilio el año 39 a México. Otra nueva historia. Por lo tanto, esta charla con buenos amigos que son ustedes va a tener 3 partes fundamentales, 3 elementos. Uno, quizá el menos importante, la vida personal de Arturo Cortés. Segundo importante, cuál es la motivación sociopolítica de Arturo Cortés, sin entrar en políticas profundas, puesto que rompería el esquema de Lues,
que nos marca la pauta bondadosa de no entrar en temas políticos que a unos o a otros puedan gustar más o menos. Y tercera etapa de esta vida de novela sería el exilio mexicano, la formación de una nueva familia en la terrible tristeza que supone cualquiera que haya podido vivir un exilio fuera de su patria, más teniendo en cuenta que ha dejado aquí a toda su familia. Los bienes, por supuesto, materiales, pero todo a la hija, la mujer y 3 hijos. Y al exilio, ya veremos dónde aterrizo, qué pasa, cómo me defiendo. Hay que ponerse en la piel de estos emigrantes. Y siempre se dice que España es un país de expulsiones. De la época de los judíos, los moriscos, los afrancesados, la Ilustración. Este país nuestro en su política no se concibe sin exiliados, por motivos sociopolíticos fundamentalmente. Y así le pasó a Arturo Cortés. Comencemos por el principio. Él nace en una población murciana que es Villanueva del Río Segura. Allí nace en 1889, finales del siglo XIX, como ven ustedes. Antes, pocos años antes, del año del desastre, en el cual las colonias últimas españolas se pierden. Nace en Sas, allí es bautizado. Su padre es un médico titular de Sas, José Cortés Moreno, médico titular, y su madre es Piedad Ortiz Cebrián. Vamos a ver cómo llega a Albacete Arturo Cortés. Y es que tiene importantes vinculaciones familiares con esta ciudad y su provincia, especialmente la madre. La madre, que es Piedad Ortiz Cebrián, tiene su vinculación, el apellido Ortiz y Cebrián, es exactamente del Villar de Chinchilla, con lo cual no llega a un territorio desconocido. Ya la madre tiene antecedentes importantes, familia en el Villar de Chinchilla. El padre, aunque antecesores proceden de Maqueda, Toledo, pero el padre y el abuelo ya eran valencianos, en la mezcla de ambas identidades de alguna forma. Esta carta que me llega a través de el nieto de Arturo Cortés tiene su importancia, y les voy a decir por qué tiene su importancia. Es una carta de don Emilio Castelar Ripoll, el último presidente de la Primera República Española. Un hombre que, a pesar de formar parte de algunos gobiernos monárquicos con Alfonso XIII, es un profundo republicano. Es republicano, presidente de la República Española, de la Primera República Española, y además el mejor orador del Parlamento español, como se ha considerado. Digo estas dos consideraciones de Castelar, aunque Arturo Cortés es muy pequeño todavía, pero alguna influencia debió quedar en su casa, de Sas, cuando Emilio Castelar visita permanentemente esta casa. ¿Qué le pudo quedar al pequeño Arturo Cortés? Quizá la idea de un republicanismo que va a no perder en todo el resto de su vida, y por otra parte un afecto especial a la familia, puesto que en esa época del XIX hay dos posibilidades: o bien se es monárquico, dinástico, conservador, no digo latifundista o rico propietario, que también va de la mano, una posibilidad de la época de Cánovas del Castillo, y la otra posibilidad es un republicanismo liberal con muchos matices burgueses. Y esto quiere decir lo importante: lo burgués nunca es violento, nunca trae cambios drásticos y radicales. Y esta es la república que Arturo Cortés debió escuchar de Emilio Castelar o de su padre directamente por factor edad. Esto unido, Arturo Cortés fue un gran orador, un hombre que en su conversación, en su palabra, en su discurso, acaba convenciendo prácticamente casi siempre. ¿Tenía que ver algo con la oratoria de Emilio Castelar? ¿Algún gen suelto por ahí quedaría a través de su padre? Pues es posible. Esta carta es muy curiosa porque está escrita por Castelar, puño y letra, dirigido al padre de Arturo Cortés, en el cual le agradece una carta de envío por motivos varios. La carta está fechada en 1899. Emilio Castelar se dirige a San Pedro del Pinatar, en Murcia, ya muy mayor, muy enfermo, y ese mismo año fallece. Con lo cual es una carta quizá de las últimas cartas que Emilio Castelar pudo escribir y que llegó a la familia de Arturo Cortés a través del secretario de Emilio Castelar. Republicanismo por una parte, moderación y un cierto asumir una burguesía de una clase acomodada como era Arturo Cortés, hijo del médico titular de Sas. Veremos ahora que su esposa era una rica propietaria de Sas. Bueno, esta es la historia
inicial. Aquí ven esta foto familiar, cómo tienen que hacer acto de fe, sobre todo de la distancia de esta presentación. Aquí está Emilio Castelar, que es el señor del bombín y la bufanda. Aquí está el padre de Arturo Cortés, el médico titular de SAS, que es Arturo Cortés Moreno. Y aquí está Piedad Ortiz Cebrián, la madre. Un núcleo familiar que lo pongo para intentar explicar esto, el republicanismo de Arturo Cortés, quizá de la infancia, algo iba calando en aquel pequeño, desde la sax inicial de la infancia. Años de juventud, el padre es valenciano, en consecuencia el bachillerato lo estudia en Valencia. Puede ser esta época o poco antes de esta época, con 14, 15 años. Poco tiempo después, ya en 1910, va a Madrid a seguir los pasos del padre, a hacerse médico como era el padre. Vamos allá. Y ya en esta ocasión aparece algo que tiene trascendencia, que a mí me da, fíjense, me confieso, al hacerme llegar a mí esta documentación, créanme que me da un cierto pudor presentarla en público, aunque tenga autorización para ello, puesto que esta es una foto de novio, de cualquier novio, en el cual dedica la foto personal a su novia en ese momento, que es pura, purica, la llama él, con buen término murciano o algetense, casi prácticamente es lo mismo. Es una carta, una foto, en la cual ahí asume sus ideas liberales, basadas en la Institución Libre de Enseñanza y Francisco Ginés de los Ríos. Arturo Cortés, hacia 1910, lo ubicamos ya en Madrid estudiando medicina en San Carlos, Facultad de Medicina. Esta foto, ven ustedes el pudor, me entienden por qué. El amor a Purica, Purificación Gil Herrero, su novia en ese momento todavía, hija en Sax de Joaquina Salomé Herrero Uñac y Francisco de Asís Gil Herrero, médico también que nunca ejerció la medicina en función de sus muchas tierras en Sax, familia muy acomodada, muy acomodada. Esta es la foto. Recuerda las fotos de cualquier pareja pasada, presente o futura, en el cual la dedicatoria amorosa a la novia pues es costumbre muy antigua que alcanza hasta el presente y espero que hasta el futuro, porque esto forma parte de la vida personal de las parejas. Dice, ¿verdad, Purica, que este retrato seguro que es de tu poder, etcétera? La forma afectiva, amorosa, en que un novio se dirige a una novia en 1910 o en el año 2022. Da lo mismo. Esto no va a cambiar por fortuna. Por fortuna. Facultad de Medicina de San Carlos, Hospital Clínico de San Carlos, es de 1906-07 a 1912. Es la carrera de Medicina en este viejo hospital, que es el Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid, en la plaza de Bustillo, se llamó hasta hace poco tiempo, y que hoy es el Conservatorio de Música en Madrid. Este es el Hospital Clínico de Madrid, Hospital de San Carlos, antes de trasladarse a la zona de la Moncloa, que es el nuevo hospital de años posteriores. Y esta es la Facultad de Medicina de Atocha. De Atocha. Atocha es una calle que tiene, si pudiera hablar la calle, la Facultad de Medicina hablaría de todo el convulso, finales del XIX y gran parte del siglo XX, con las manifestaciones a favor de un régimen o de otro. La Facultad de Medicina de San Carlos es de enorme recuerdo para todos nosotros. Comienza a hacer sus prácticas. Tenemos que su especialidad es la ginecología y la obstetricia, pero vive una época, marioneta de la época que unos tenemos que vivir, en el cual el médico cirujano tiene que hacer prácticamente de todo. No vale decir, soy ginecólogo, soy obstetra. No. Tienes que hacer traumatología, cirugía general, todo lo que había y más en una población como Albacete, que no tiene los medios de un gran hospital como pudo ser Madrid o Barcelona en su momento ahora. Había que hacer prácticamente de todo, con lo cual Arturo Cortés fue un gran cirujano, pero especialista sobre todo en obstetricia y ginecología. Sabe sus prácticas en la Maternidad Provincial de Madrid, aún existe este caserón, que es en la calle del Mesón de Paredes, donde está la Maternidad Provincial, estaba de Madrid, antes de, ustedes conocerán seguramente por oídas, la Maternidad de Santa Cristina y la Maternidad de O'Donnell. Esto es mucho más reciente que entonces, la de O'Donnell. Bien, pues esto es la maternidad como tal donde se hace especialista. Tesis doctoral. Tesis doctorales no todos los médicos tienen tesis doctoral, no todos. Y más en 1913, donde no había el baremo de eso que llaman la NECA y esa serie de cosas,
en el cual es fundamental la tesis doctoral. Bueno, aquí tiene tesis doctoral que está editada, curiosamente, en Albacete, aunque él la presentó en Madrid, pero se edita en Albacete. Hay un editor, es Sebastián Ruiz Rosell, propietario de imprenta y de, no recuerdo bien si era El Diario o El Defensor de Albacete, una de las prensas más frecuentes de esta ciudad a principios del siglo XX. La tesis doctoral es la retención de anejos en el aborto, un tema ginecológico, es decir, la retención de la placenta una vez que el feto ha sido abortado. Y eso origina infecciones endometriales y del útero muy importante. Esa fue su tesis doctoral. Llega a Albacete ya con el periplo hecho. Es médico, es especialista y además tiene tesis doctoral. Pues estupendo, mejor que mejor, imposible. Al llegar en Sax, en su pueblo, igual que el de Pura, su mujer, ya contraen matrimonio. Esa Purica que él escribía de años estudiantes en Madrid, ya consiguen casarse, no tiene un problema. Arturo Cortés y Purificación Pura, Gil Herrero, Albacete, 1913-14, que corresponde a la llegada de Arturo Cortés y de su mujer a Albacete. Creo que, por los datos que tenemos, que se sitúan viviendo en la calle Mayor de Albacete. Esto es mucho antes de la casa motivo de conversación hoy, que es la casa de la Punta del Parque. Esto es mucho antes, el año 13 o 14. Calle Mayor, más o menos de aquellos años. Me gusta poner estas fotos antiguas porque así intento moverles un poco la conciencia y el amor a su vieja ciudad, que fue vieja, pero que ya no es tan vieja, ni mucho menos. Calle Mayor, de los años 14 o 15, tiene este aspecto. Purificación Pura, Gil de Cortés, estuvo profundamente enamorado de esta mujer, la tuvo un cariño y un respeto espectacular. Insisto porque después veremos cómo ya en ese momento de la boda, año 14, Purificación Pura, tiene una pequeña lesión en el labio superior de la boca, tiene una pequeña lesión mínima apenas imperceptible. Veremos ahora cómo se va a transformar en auténtica tragedia familiar, porque esa lesión correspondía a una enfermedad terrible, sin curación posible entonces y ahora apenas, que se llama lupus eritematoso, una enfermedad autoinmune que tiene muy poco tratamiento y tiene una forma especial que es el lupus tipo canceroso o tipo no es cáncer como lesión patológica, es que deforma completamente donde afecta, la cara especialmente, como si fuera una enfermedad de la lepra de Facies, de cara leonina, algo parecido. Bueno, claro, evidentemente no tenemos fotos de esa situación ni las pondríamos en caso de tenerla, pero fue una tragedia familiar que nuevamente hay cosas en la vida, muchas de ellas, que no tienen ninguna justificación, pero sí que tienen explicación. ¿Por qué de estas cosas? Veremos cómo la vida de Arturo Cortés, digamos, es absolutamente heterodoxa. En una ciudad de 20, 30.000 habitantes, como es Albacete, como hubiera sido cualquier ciudad de este país en los años 20, años 30. Un heterodoxo va en contra de lo establecido. Y esto plantea problemas de adaptación muchas veces. Bueno, esta es Purificación Gil de Cortés. Purificación. Rica hembra de Sax. Un recuerdo de la familia. Purificación Gil de Herrero, Arturo Cortés. Vean cómo el apellido Ortiz Cebrián o Cebrián viene del Villar de Chinchilla. Hay una familiaridad, con lo cual fue uno de los motivos, probablemente, de que Arturo Cortés decidiera establecerse en Albacete, por la proximidad quizá a Villena y a Sas y por los vínculos familiares que en este árbol yo les reflejo. El matrimonio con Purificación Gil inicialmente tienen Piedad y Consuelo, son dos hermanas de Arturo Cortés, de Sas, y ellos tienen 5 hijos. La pareja de Purificación y Arturo, 5 hijos. Los dos primeros, Arturo y Piedad, mueren con escasos meses de vida. Tragedia familiar que ya se añade a lo que era habitual en los años 20. La muerte de los pequeños era algo tan frecuente que casi pasaba, si no desapercibido, asumible de alguna forma. Luego ya aparecen los 3 hijos que vivieron. Joaquina, en el año 18, Pepe, José, este es el más conocido en Albacete, puesto que vivió varios años en Ellín, y atendió a muchas señoras de Ellín en sus problemas obstétricos, también hizo ginecología. Y finalmente, la hija más querida de Arturo Cortés, que fue Carmen, la hija pequeña, Carmen. Les llamo la atención porque vamos a ver cómo la actual clínica sanatorio del Rosario,
que todos conocen por un motivo u por otro. Esa Clínica del Rosario es construida por Arturo Cortés en los años 30, en el 31-32, siendo el constructor, el arquitecto, Julio Carrilero Prat. Esta clínica de Arturo Cortés se llama Sanatorio Villa Carmen, en recuerdo de su hija más pequeña, que es la más querida. En este momento, y veremos en la última parte de la charla, como la construcción de un nuevo sanatorio mínimo, modesto, para poder sobrevivir en México capital, ese pequeño sanatorio de sobrevivir en el exilio mexicano vuelve a llamarse Sanatorio Villa Carmen. Por tanto, Arturo Cortés y su hija pequeña, Carmen, mantuvieron todo el tiempo del exilio el cariño de padre e hijo, con la comprensión importante de Carmen a esa heterodoxia que les comento de Arturo Cortés. Esto es por parte de Francisco Gómez García, Frasquito, que ha recogido con mucha paciencia en las hemerotecas los detalles de la guía comercial del año 1916. Él llega a Albacete el año 14 o 15, doctor Cortés, ex interno de aquella maternidad de la calle El Mesón de Paredes, matriz, embarazo y partos, electroterapia, ginecología, diatermia, esto de termoterapia debe ser, calle Mayor 41, su domicilio inicial en la calle Mayor. Clínica y laboratorios en la calle Isaac Peral. Es el anuncio de la guía comercial del año 1916, recogida por Paco Gómez. Maternidad de Albacete, bueno, pues es así, otro médico, Otoniel Ramírez de Lucas. Seguro que los más canosos recuerdan perfectamente a Otoniel Ramírez de Lucas, director de la maternidad provincial de Albacete y a su vez de la institución que se llamó La Gota de Leche, en el cual muchas señoras que tenían esa posibilidad donaban gratuitamente la leche de amamantar a sus críos propios para que niños, muchos niños, que no tenían una leche ni un pecho al cual agarrarse, tuvieran. Ese fue el motivo de la gota de leche. Les decía al principio que pongámonos en un aspecto histórico en los años 20 y 30. Cuestiones que aquí se decimos en voz alta, hoy absolutamente parecen ciencia ficción, pero aquellos 20 y años 30 era realmente lo que sucedía, por desgracia. Lo reconocen seguro. Esta es la maternidad que fuera maternidad provincial de Albacete. Es la puerta del convento antiguo de San Francisco, la Asunción, en la calle Las Monjas. Calle Las Monjas, eso es la puerta de la maternidad de esta forma. Las señoras con la gota de leche y Arturo Cortés, aquí le ven nuevamente, como obstetra ginecólogo, muy experto en temas generales y muy en particular la cuestión de la ginecología y de la obstetricia. Un inciso en el cual me voy a extender ligeramente algo más, tanto porque fue el motivo de mi curiosidad por Arturo Cortés, como que haya en la sala un ilustre arquitecto que va a conocer muy bien a quien me refiero. Fue el arquitecto municipal Daniel Rubio. Daniel Rubio es arquitecto municipal, sucede a Martínez Villena como arquitecto municipal y es un hombre de una formación increíble. Esa casa alpina, esa casa centroeuropea que les comentaba al principio, es la obra de un arquitecto decorador, de un arquitecto ensoñador, de una especie de locura que le lleva a construir de una forma realmente peculiar y sorprendente. Que aún en el momento actual, cualquiera que levante la vista por la Avenida de España, en Plaza de Lodares, y vea la casa, le va a llamar la atención seguro. Es el arquitecto decorador, ensoñador, algo peculiar en esta ciudad. Este es Arturo Cortés y su amigo, que fuera Daniel Rubio. Daniel Rubio fue el número 1 de su promoción en la Escuela de Arquitectura en Madrid. Número 1. Era licenciado, además, por si fuera poco, en ciencias exactas. Con lo cual el nombre ya una peculiaridad muy especial que le lleva a construir este tipo de edificios. Hubo alguno más aquí en Albacete, unos persisten, la arquitectura de Daniel Rubio, y otros, por la especulación, que en otra cosa han desaparecido. Vamos a ver entonces lo que queda de él. Por supuesto, la casa de Arturo Cortés, motivo de la conversación de hoy, la de la Punta del Parque, Gabriel Lobares. Bien, pero además tenemos la construcción de la casa de Joaquín Hortelano, todos las conocemos, el templete de la Feria de Albacete, Daniel Rubio, la fachada del Gran Hotel, Daniel Rubio, y lo que ustedes también habrán conocido, no he llegado yo a ese tiempo, es lo que fuera la casa, el sanatorio
de don Manuel Carrillo, el cirujano importante aquellos años y después de Albacete. La casa de Manuel Carrillo estaba en Tesifonte Gallego, prácticamente enfrente de la actual Cámara de Comercio. Allí después hubo una clínica de un podólogo afamado aquí en Albacete, y ahí estaba esta clínica que también desapareció por la especulación que les comentaba. Es obra de Daniel Rubio. Como no, los que peinamos canas, yo peino canas, pero no estaba aquí en esa época, cuando en el parque había un estanquecito con patos y novios y novias paseando por el parque. Pues muy hermoso. La casa del jardinero, que era esta, también es obra de Daniel Rubio, el estanque. Este es la calle Mayor, ya con arquitectura, en lo que llama Elia Gutiérrez Mozo el despertar de una ciudad. Como en los años 20 y en adelante, la arquitectura de esta ciudad rompe completamente la monotonía de lo que puede ser una estructura de pueblo manchego de 20.000 habitantes. La explosión dinámica de los años 20 lleva a la construcción de esta calle Tesifonte Gallego con nieve, que igual podía ser San Petersburgo, exactamente igual, de alguna forma. De ella se conserva únicamente, aquí al fondo, lo van a ver, esta de acá, que es la Cámara de Comercio. La casa anterior, que era exactamente igual, era de un antiguo alcalde de Albacete, José María Blanc, el que fue quien tuvo que hacer la transición al nuevo poder republicano, que no monárquico. José María Blanc era alcalde. Esta casa, también la han conocido ustedes, yo no la he conocido, es el Sanatorio Romero, que estaba situado en lo que es el paseo de... ¿Cómo se llama el paseo este grande? Simón Abril, gracias. Simón Abril, esquina a Pérez Galdós, la calle de Santa Cristina actual. Ahí estaba el sanatorio el Sanatorio Romero. Vean nuevamente cómo es una estructura suiza o alpina. No tiene que ver nada con la arquitectura convencional hasta ese momento, y la que viene después, que es más pragmática, quizás la de Julio Carrilero Prat y algún otro arquitecto de la época. Bueno, realmente interesante ese tipo de construcciones de Daniel Rubio. Esta es. Seguramente que las recuerdan, los que tienen más memoria histórica, las recuerdan. Y efectivamente, pensaba yo que estaba en la esquina de Simón Abril con Antonio Machado. Y el otro día, Vicente me dijo, no, esto estaba en la esquina de Santa Cristina. Efectivamente, así es. Simón Abril con Pérez Galdós. Eso fue. La conversación nos lleva al conocimiento. La conversación a sacarnos de errores que persisten si uno no habla con la gente, sobre todo con la gente que sabe de esto, que son muchos los albacetenses, saben de esto bastante más que yo. Bien, este es el diseño de Daniel Rubio a la hermosa casa del parque, ¿lo ven? Son dibujos muy importantes, en una zona especial que se llamó y se puede llamar una ciudad jardín. Ahí estaba la plaza de Canalejas, el parque forestal de Canalejas y la avenida de la Confianza, actualmente Avenida de España. La Confianza, porque parece ser que ya en ese paseo, sobre todo las señoras, podían relajar un poco más la vestimenta más pomposa que era llevar por la calle Tesifonte Gallego, que era el paseo principal donde lucir el palmito. Bueno, pues parece que en ese paseo actual Avenida de España era más relajante, era más forestal, era más ciudad-jardín, era una imitación de campo. ¿Y dónde mejor que ubicar una clínica sanatorio que una ciudad-jardín? Es un concepto arquitectónico también, Antonio, que se va imponiendo en la época, la ciudad-jardín. Por este motivo, ahí está la clínica de Arturo Cortés, clínica no de hospitalización, digo mal, no es clínica, es sanatorio. Y también está sanatorio, clínica, y sí que hay hospitalización, de otro gran amigo y compañero de ideas de Arturo Cortés, que fue el doctor Nicolás Belmonte Dumont, la familia de los Belmonte. Se han ido a vivir, ambos, vámonos a las afueras de Albacete, a las afueras, a sitios saludables, que haya árboles, que haya vegetación, que haya un sitio saludable para los enfermos, afuera de Albacete. ¿Dónde? Plaza actual, Gabriel Lodares. Menudas afueras son hoy Gabriel Lodares. Pero en aquellos años 20 prácticamente, es cuando esto se realiza. Vean el Paseo de la Confianza, hoy Avenida de España, la Plaza de Canalejas, hoy Gabriel Lodares, la Fuente de las Ranas, hoy allí al camino de la estación, dedicada a Dionisio Guardiola, como gran artífice de la traída de aguas bebibles Albacete. Hoy se llama Plaza Dionisio Guardiola por este motivo.
Y la fuente está creada en su recuerdo como benefactor de lo que fuera Albacete. Aquí tienen lo que es esta ciudad. Y aquí también, ¿se acuerdan? Está lo que es la especulación. La casa de don Canciano López. Hermosa casa, ¿verdad? Bueno, hoy no quiere decir que hoy no sea hermosa, ¿eh? De hecho, tenemos entre nosotros algún constructor, arquitecto de tal cosa, con lo cual no se me ocurre a mí decir que esta sea fea. Es distinta a lo que es la arquitectura de finales del XIX y del XX. La plaza de Canalejas, la casa de Arturo Cortés, con torres, pináculos, acero, ventanas, alambicado, etcétera, etcétera. Toda esta parcela era de Daniel Rubio, el arquitecto, el cual le vende este terreno, este bancal, digámoslo así, a Arturo Cortés. Se lo vende. Él tiene ahí su propia casa, Daniel Rubio, y al lado se lo vende para que construya Arturo Cortés la suya. Y conserva cada casa que hacen límite de jardín. Cada jardín tiene 6 metros, nada más que 6 metros. 6 metros Arturo Cortés, 6 metros Daniel Rubio. Y se comprometen bajo escrito a que ni ellos ni los sucesores impedirán ese pulmón de ventilación y de luz que tienen ambas casas. Se comprometen. Naturalmente el compromiso en un momento determinado de la vida vuela. Porque hoy al lado de lo que fuera la casa de Daniel Rubio se levanta ese caserón enorme. Tampoco digo que feo, distinto, de alguna forma. Y por supuesto los jardines volaron, de alguna forma. Ya no hay jardines. Bueno, eso sería básicamente, recuerdan lo que es actualmente la casa y lo que fuera. Se dan cuenta que el pináculo de la torre de entrada era mucho más bello, era mucho más estilizado en el diseño original de Daniel Rubio y ahora es bastante más chato, como se ha convertido, se ve muy bien, en la sede del gobierno militar de Albacete. Eso sería. Si tienen curiosidad, en la calle lateral y la avenida España, la puerta de ese jardín no ha desaparecido, porque en la casa de Arturo Cortés sí se conserva un mínimo jardincito, mínimo. No llegará a 6 metros cuadrados, pero se conserva. El que no se conserva es la casa de al lado, que es la casa Vergara, la que está justamente al lado. Bueno, pues aquí parece ser, yo no he conseguido, créanme, si lo consiguen, enhorabuena, interpretar aquí el anagrama de Arturo Cortés. O falta metal, o falta algo, o solo algo. Pero yo no consigo ver este anagrama, que es el de verdad, este. Hecho, fíjense qué curioso, escrito, dibujado por Pura, su mujer, Purificación Gil Herrero. Lo intentó poner, y lo puso seguramente, aquí como anagrama, pero yo me he fijado muchas veces, pero no consigo identificar esta estructura en esto. Si lo consiguen, pues enhorabuena. Bueno, en esta escalera, en la amable visita que me ofreció el coronel actual del gobierno militar de visitar esta casa, en esta escalera me hice yo una foto, quizá en recuerdo a la foto antigua de Arturo Cortés y sus 2 niñas, Consuelo, la mayor, y la más querida, quizá porque era la pequeñita, Carmen. Esta es la pequeña Carmen, en la escalera que da al pequeño jardín que muchos mozos de Albacete recuerdan, porque durante años ha sido la caja de reclutas. Y en consecuencia, allí se les citaba para aquella cosa que fue la mili. Bueno, vamos a ir avanzando campos. Les decía al principio de que uno es marioneta del tiempo y la historia que le ha tocado vivir. Ya estamos en los años 20, el año 23, en el cual pues ya reconocen la figura imponente, de alguna manera, del nuevo dictador que aparece, que es Miguel Primo de Rivera. La dictadura. En esos momentos, las tragedias de la guerra de Marruecos, la baja situación económica del país, los conflictos sociales, el hartazgo que este país tenía, créanme de verdad, hartazgo muy universal, no todo el mundo, pero muy amplio, hartazgo de la monarquía de Alfonso XIII. Era el caldo de cultivo para que algo pasara. Primo de Rivera intentó, a través de su dictadura, salvar al monarca, y lo que hizo, veremos dentro de unos años, del 23 al 30, al principio del 30, fue arrastrar en su caída al monarca. No pudo evitarle que cayera de una forma estrepitosa. Curiosamente, este señor de aquí, de su izquierda, de su derecha, este es Ramón Franco, un hombre también heterodoxo en sus comportamientos. Igual tocaba una cosa que tocaba otra.
heterodoso, al fin y al cabo, en el mejor sentido de la palabra heterodoso. Bueno, Albacete y el dictador. Una anécdota que nos va a poder distraer un poco de estas cosas tan profundas que parece que son. El dictador y la cupletista La Caoba. La Caoba es una cupletista madrileña bien afamada. Aparte de cupletista, ejercía alguna que otra cosa, actividad. Entre ellas el tráfico de drogas, al cual era asiduo, parece ser, supuestamente, como ahora se dice, supuestamente el dictador Miguel Primo de Rivera. El juez del distrito del Parlamento, que es el juez José Prendes Pardo, levanta un acta y detiene a La Caoba, una de las amigas de Primo de Rivera. Amigo mío, con la dictadura hemos topado. ¿Qué le pasó a José Prendes, José Prendes Pardo? Y al otro gran crítico en ese momento, ella venía criticando años atrás de la dictadura, que fue Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, más conocido, destierro a Fuerteventura, lo más lejano y distante de la península, a Fuerteventura. Cuando Unamuno llega a Fuerteventura y le dicen, don Miguel, ya estamos en Fuerteventura. No, perdón, hijo, estaremos en todo caso en Fuerte Desgracia. Esto de Fuerteventura no tiene nada, Fuerte Desgracia. Bueno, a lo que voy a decirles es que José Prendes, magistrado en Madrid, es destituido y destinado a la parte más remota que se le ocurra al dictador. ¿Y saben cuál es la parte más remota? Albacete. Se incorpora aquí por obligación, por haber criticado al dictador y su intento de mediatizar, fíjese que todo es muy antiguo, el poder y la legislación y los jueces. Eso es tan antiguo como la vida, exactamente igual. Intentó mediatizar al juez Prendes, no lo permitió y acabó en Albacete. A los 4 o 5 meses, Prendes pidió la excedencia, adiós muy buenas, me tengo que marchar. Lo de siempre. Bueno, Albacete, el dictador y La Caoba. Parece una cosa curiosa recordar de esta manera. La parte más global y más interesante, creo yo, aparte de las vidas personales y anécdotas, es el republicanismo de Arturo Cortés. Me he extendido quizá en la biografía personal, porque gran parte de las biografías personales van a justificar nuestro comportamiento futuro. Venimos de donde venimos. La familia, los padres, el entorno, nos da una forma de ser y de pensar, habitualmente. O modificada por el aprendizaje de cada cual posteriormente. Pero la base, el núcleo fundamental, muchas veces es la familia. Bien, pues Acción Republicana es el partido de Azaña, Acción Republicana, constituido por Manuel Azaña, José Giral, rector de la Universidad de Madrid, la Universidad Central, no es ningún aficionado, catedrático de Química en Madrid, y una persona con mucho cariño en Albacete, en el cual, perdónenme, no he encontrado una foto mejor que esta, que es una copia de un libro de Manuel Requena, una de las personas que más ha escrito y que más sabe sobre esta etapa en Albacete. Este es Enrique Martí Jara, de Alpera, un rico propietario, catedrático de Derecho Civil en Madrid, en Salamanca y en Santiago de Compostela, sucesivas oposiciones, y que fue uno de los padres fundadores del republicanismo representado por Manuel Azaña. Importante en esta idea, republicanismo burgués, moderado, no violento, asequible a cualquiera. Unas ideas que entonces y ahora estoy seguro 100% que cualquiera puede asumir. Reformar la agricultura, reformar el ejército, en el cual había más oficiales que soldados, esto era un gasto tremendo, un cierto laicismo para evitar, les insisto, que estamos en los años 20-30. El laicismo de aquel tiempo era algo que rompía el esquema del poder omnímodo de la Iglesia Católica. Años 30, pónganse en aquella época. Bueno, por Martí Jara le tenemos cariño porque era de Albacete, era de Alpera, era un rico propietario, que no impide que un rico propietario, que un latifundista tenga ideas sociales libertarias y avanzadas. No impide, no es frecuente, pero no impide de que sea así. Un libertario absoluto, fundador con Manuel Azaña de Alianza Republicana. Claro, ¿por qué tenemos cariño? Otro motivo, porque Enrique Martí Jara muere en diciembre de 1930. Ay, por Dios. Al año siguiente, en abril, ya estaba aquí la República. No le dio tiempo por la interrupción de la muerte a finales
Tengo 30. Le tiene un cariño especial, si preguntan allá, en Alpera. Le tiene un cariño especial a Enrique Martí Jara. Fundador, los tres, Azaña, José Giral, Enrique Martí Jara, de Acción Republicana. El elemento, el núcleo más importante de la República en España. Dictadura de Primo de Rivera. Había que abrir el camino del hartazgo de la monarquía constituida por Alfonso XIII. Había que hacerlo. La dictadura era el salvavidas de la monarquía. Y no fue así. No fue así porque empeoró todavía la situación del monarca. La empeoró. De forma y manera que en la historia de Primo de Rivera al menos hubo 3 importantes pronunciamientos o sublevaciones en contra de la dictadura, y detrás de la dictadura estaba el rey Alfonso XIII. 3 sublevaciones. Una, el año 26. Año 26, lo que se llamó la Sanjuanada, porque se hizo en el día de San José, la noche de San José, se hizo el levantamiento, que tuvo apenas eficacia ninguna. Pero primer levantamiento, tenemos uno. Quédense con esta idea histórica de cifras, porque va a ser el camino allanado a lo que vamos buscando, la proclamación de la Segunda República Española. Primera, el 26. No triunfó, se encarceló a los responsables de una forma muy poco agresiva. El dictador Primo de Rivera dijo, bueno, han sido cadetes malcriados, de alguna forma, para darles un poco de camino abierto. Segunda sublevación, y aquí esto es interesante, de esto sabe mucho el buen amigo Francisco Fuster, que es la sublevación del año 28, la que encabeza José Sánchez de Guerra, un hombre de la antigua monarquía, había sido un regeneracionista en el sentido de Joaquín Costa, y enarbola la sublevación en contra de una dictadura que ya no hace su papel, ni lo hizo nunca en ningún momento. Se subleva. Sublevación del 28. Y aquí, fíjense, hay 2 emblemas que son muy significativos. Por una parte, Acción Republicana, luego Alianza Republicana, luego Izquierda Republicana, etc. El partido, esos 3 elementos, Azaña, Giral y José Martí Jara. Bueno, ahí participa de una forma importantísima. Arturo Cortés, por supuesto, siempre en medio. No se apartó ni un solo segundo, ni un paso de lo que era estar en contra de los tiempos pasados, obsoletos, llenos de pobreza y de miseria para gran parte de la población de este país, no digo que todo el país, pero una parte importante. Abrir el camino hacia el futuro, lo que parecía que iba a ser la luz diáfana, que era la llegada de un nuevo régimen, de forma pacífica, pactada y estable. Esto es lo que queríamos hacer, Arturo Cortés. Y aquí les pongo esto porque hay que agradecer, o así yo lo pienso, si lo compartimos bien, si no, pues tiene usted su opinión, lo compartimos, reconocen muy bien lo que es Acción Republicana y lo que es el signo masónico. La escuadra, el compás y quizá la G del sumo creador para los masones. La masonería tuvo un papel muy importante en derribar la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente tener su protagonismo, la masonería. De esto de la masonería, de comecuras y similares, ha sido la historia negativa que el franquismo elaboró durante 40 años, pensando que los masones habían sido aquella conspiración, el contubernio judeo-masónico, se acordarán. Y efectivamente, la masonería contribuyó a que la dictadura de Primo de Rivera hiciera grietas importantes. Mire, solo triunfó nada más que en Ciudad Real. No sé si lo reconocen, sobre todo los docentes, que este es el actual rectorado de la universidad en Ciudad Real. Es el viejo hospital de la Misericordia, del cardenal Lorenzana, que fue cuartel de artillería. De la sublevación del año 28 fue sobre todo de los artilleros, debido a que no estaban de acuerdo con el régimen de ascensos que el sistema había impuesto. Solo triunfó nada más que Ciudad Real. Utópicos, aislados, duraron 3 o 4 días, menos que un pastel en la puerta de un colegio. Al final, pues tuvieron que rendirse, pero ¿quién intentó que no se rindieran? No sé si reconocen esta figura. Es Gonzalo Queipo de Llano. Gonzalo Queipo de Llano supuestamente fue masón. Realmente, en aquellos años, fue republicano profundo, defensor de la República a ultranza. Tanto la defendió que participó como cabecilla importante en la sublevación del año 28 en contra de Primo de Rivera. Y llega a Albacete, porque los artilleros de Murcia le esperan para que se haga cargo de la sublevación. Llega a Albacete, no conoce Albacete para nada,
se encuentra, voy, enlazo en la historia que estoy contando, con Arturo Cortés, que es masón también. Se reconocen a través de signos cabalísticos, que únicamente entienden bien los masones, se entienden. Le acompaña entonces a una finca, todavía la familia, no tiene mayor importancia decirlo, la familia en la finca Orovich, de Iborela. Es una finca, también son masones, para intentar ponerle en contacto con Archena primero, Archena Murcia, hacerse cargo de la sublevación de los sublevados. Fracasa. Queipo de Llano ha de volver a Madrid. Los conspiradores de Albacete son encarcelados de una forma, digamos, suave, y la conspiración fracasa. Pero nuevamente, otro escalón más que mina la monarquía decadente a favor de la República Española. Bien. Año siguiente, el año 30, en agosto del año 30, en verano, se hace el Pacto de San Sebastián. Allí se convocan todas las fuerzas antimonárquicas, en lo cual hay católicos, hay ateos, hay socialistas, hay republicanos, moderados, menos moderados. Es una reunión que les une un común a todos ellos, que es no más monarquía, hay que cambiar el régimen como sea, porque el país así lo exige. Pacto de San Sebastián, en el cual acuden. Mire, como nombres curiosos. Mire, aquí reconocen ustedes muy bien a don Manuel Azaña. Este de aquí es Álvaro de Albornoz. Álvaro de Albornoz, tío de Severo Ochoa de Albornoz. Esa es la familia, de Luarca, asturianos todos ellos. Asturianos. Este de aquí, que es un hombre muy moderado, un hombre prácticamente de misa diaria. En ocasiones la gente dice, bueno, la República eran ateos, eran quemadores de iglesias, eran comecuras. Pero bueno, si don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República Española, no del gobierno, presidente, el número 1, era de misa diaria. No impide, para nada. Pero sí querían un cambio social importante al país. Acá reconocen también este grandote, que es Miguel Maura. Maura, este es Maura. Este otro que ven aquí, este es Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos. Este es Alejandro Lerroux. Y aquí asoma un poquito Santiago Casares Quiroga. Este es el comité del Pacto de San Sebastián, que va a constituirse en el primer gobierno provisional de la Segunda República Española, muy poco tiempo después. Tenemos conspiración, la sanjuanada del 26, la del año 28 de José Sánchez Guerra, 2 sublevaciones. Tercera, esta ya fue prácticamente el inicio de la puntilla al régimen que estaba en el aire completamente, la sublevación de Jaca. Todos conocen muy bien a los capitanes, que fueron Fermín, venga, que se acuerdan seguro. Fermín Galán y el capitán Hernández. 2 adelantados a la sublevación que planeaba la República. Se adelantaron en el tiempo, la mala coordinación, aquello fracasó y les costó la vida a los 2. Pues la República los conoció siempre como mártires de la República. ¿Alguna historia de Albacete? Mire, Ángel Galarza, que fue director general de Aeronáutica en la República Española, y el capitán Ismael Barleta de la Quintana hacen pacto de ayudarse en la sublevación de los 2 aeródromos de Albacete, el actual Los Llanos y la Torre Cica, junto con Cuatro Caminos de Madrid. Esto va a fracasar, pero estamos en diciembre. Acuérdense que ya venía enseguida, abril del 31, acercando, aquí participa la Plaza de Toros los grandes oradores, entre ellos, del 27, María Zambrano, otra que tuvo que exiliarse al acabar la guerra, Plaza de Toros de Albacete. Y ya por fin tenemos gobierno provisional. Ya el 14 de abril del 31 ya tenemos república. Prácticamente, no se los repaso, son casi los mismos de aquel gobierno provisional del Pacto de San Sebastián. Son los mismos y ya pues se inicia a todo esto. Claro, dirán, bueno, ¿y dónde está Arturo Cortés? Arturo Cortés, con un poder importante de los gobernadores civiles de aquella época, Arturo Cortés es nombrado gobernador civil de Albacete. El primer gobernador civil republicano democrático de Albacete. Primero, con un poder grande por el gobernador civil
tiene mucho más enjundia que años posteriores, y es el auténtico representante del gobierno en la provincia que corresponda. Por tanto, el poder de un gobernador civil es muy importante, muy importante. Aquí lo ven, esto fue en abril del 31. Abril del 31. Se proclama la República el 14 de abril, 2 días más tarde es gobernador civil. Nuevamente, por su valía, por su republicanismo de antiguo y su amistad con Azaña, Giral y ya había fallecido Martí Jara. Pero por este motivo es un importante gobernador civil. Hay que asistir al traspaso de poderes. La monarquía se va, viene un nuevo poder, que es la República. Hay que traspasar los poderes. Auténtico traspaso de poderes sin la más mínima violencia conocida. Fue un traspaso absolutamente pasivo, idílico, querido por el pueblo, respetado por los políticos de una idea y de otra, que no ocasionó la más mínima conmoción social. Parece ser que nuestra última transición era la primera, o no la primera. La primera en sí fue esta, en la cual el traspaso de poderes fue absolutamente importante. Mira, aquí nombres que seguramente a gran parte del auditorio les suena, les conocen más que a mí. Solamente voy a citar algunos de ellos. El nuevo ayuntamiento es a través de Virgilio Martínez Gutiérrez, alcalde. Su tumba está en el cementerio de Albacete. Alberto Ferrús Lerma, Victoriano Martínez, Piqueras, Reverte, Eduardo Quijada, es el propietario del periódico local de acá, era el decano del Colegio de Abogados, ¿sí? Que no solamente se incorpora al ayuntamiento, pues faltaría más, gente republicana, gente también de otro orden bien manifiesto, monárquicos y dinásticos, se incorporan. Y también viejos monárquicos dinásticos, ¿qué toca ahora? República. Ahora somos republicanos. Lo que Rosa Sepúlveda llamaba los republicanos tibios. Se metieron dentro, para desde dentro poder más o menos seguir sus propias historias, muy respetables, pero eran suyas. En la Diputación, otro nombre muy unido a la ciudad de Albacete y de sus gentes. Enrique Navarro Esparcia, presidente de la Diputación de Albacete, democráticamente elegido el año 31, el 14, el 15, el 18, el 31. Y me llamó la atención que el vicepresidente es el médico Francisco Gaspar Huelves, cuya casa sanatorio aún se conserva en la calle Dionisio Guardiola, creo que es, lo que fue algo de relación con el Ministerio de Agricultura. Francisco Huelves, que murió en un accidente de tráfico en los años 40. Francisco Gaspar Huelves, Ayuntamiento y Diputación. Esta foto es de un cariño inmenso. A mí, por lo menos, me produce cariño, emoción. Pues representa el cambio de monarquía a la república, pero insisto, con un denominador común fantástico. Respeto, consideración a unos y a otros. Escucharse lo que planteen unos y otros. Porque muchas veces, del contrario, que piensa algo distinto, a lo mejor tiene verdad y a lo mejor tiene razón. Vamos a escucharle por lo menos. Y esto fue así. Es el salón de plenos del Ayuntamiento de Albacete, el viejo ayuntamiento. Alguna vez que hemos estado todos allí, en una bancada o en otra, a mí me sigue emocionando poder acercarme a esa mesa ocupada el año 31 pues por Arturo Cortés, por Virgilio Martínez Gutiérrez, por Francisco Huelves, acá, presidente de la Diputación, y el resto de gente que yo no soy capaz de reconocer, pero seguro que muchos de ustedes los reconocerían. Es la primera formación del traspaso de poderes. Bueno, aquí tienen este trío, inmaculado, entre comillas, diría yo. Arturo Cortés, Francisco Navarro Esparcia, presidente de la Diputación, y Virgilio Martínez Gutiérrez. Uno y otro, voy enlazando para el final, que es la tragedia del exilio. Arturo Cortés y Navarro Esparcia tuvieron que exiliarse en México. Si no, les hubiera pasado lo que le pasó a Virgilio Martínez Gutiérrez, tapia del cementerio, por lo cual pudieron exiliarse en México. No, perdónenme si alguna vez se me da un poco el propósito de la enmienda, que era no entrar demasiado en temas políticos, sociales, de aquella época, aunque han pasado 80 años, entiendo y comparto y asumo que a muchas personas del auditorio les puede generar un cierto dolorimiento de recordar unas cosas y otras, con lo cual, discúlpenme, como dije al principio,
y a veces con el pequeño entusiasmo de la conversación se me va la onda a otra parte distinta. Discúlpenme por ello. Bien, bueno. Vamos avanzando. Albacete, Feria de Albacete. Encontré esto en internet, la feria del año 32, una feria, como todas ellas, muy motivante, muy festera, muy agradable. Y aquí está Arturo Cortés, en el año 32, como en fin, la prensa del momento, es una hoja que habla del programa de la feria de Albacete en el año 32. Lógicamente, la alabanza al nuevo gobernador civil de Albacete y sus impulsos por moderar, porque todo sea en condiciones, para que evitar la violencia, los disturbios. Bueno, veremos luego que se le acusa posteriormente justamente de todo lo contrario. Pero bueno, ahí están la prensa por el momento. Aquí me tengo que tener 5 segundos, porque es la clínica donde yo ejerzo todavía la medicina que me dejan, una vez que me han impuesto la jubilación forzosa. Esa especie de desahucio a los profesionales, que menos mal que a los médicos, y somos privilegiados. Hay otras profesiones que no dejan trabajar una vez jubilados en sus cosas. Los médicos todavía, hoy por hoy, no dejan trabajar. Quizá asumiendo el poder establecido, el que sea, la parca pensión que el sistema nos deja. Que bienvenido sea, en comparación con la parquísima pensión que otras muchas gente de este país reciben. Con lo cual, bienvenida sea, agradecidos, no falta más, al desahucio que hace de los profesionales. De alguna manera. Pues no es jubilación, es desahucio y nada más. Lo quieran llamar como lo quieran llamar. Bueno, decía esto porque es la clínica construida por Arturo Cortés, en los años 30, 31 y 32 prácticamente. Aquí el arquitecto es Carrilero, es Carrilero Prat, Julio, el que hace esta clínica, que posteriormente tuvo ampliaciones en el año 35. Hay documentación, que no es el caso, en el cual se comprueba cómo el dinero de esta clínica es puesto directamente por Arturo Cortés. Y no dice, bueno, esto es una clínica hecha con presupuestos desviados en las historias. También se intenta ir por ahí más o menos, ¿no? Hay documentación bancaria de aquellos años en el cual Arturo Cortés paga directamente las obras de su sanatorio, que se llamó, ya lo dije antes, Sanatorio Villa Carmen, en recuerdo a su hija pequeña, la pequeña Rubita, que era Carmen, la más pequeña. Este es el sanatorio, perfecto. Fíjense lo que esta calle, actualmente en Rosario, era Octavio Cortero. No, perdón, no. Era panadero. Un alcalde panadero tenía este nombre. Creo recordar más o menos. Disculpadme si me equivoco, Vicente. Esto era la calle del Rosario. Rosario porque hay una ermita aquí al fondo. Parece que existió algún tiempo. Esta es la clínica que todos conocen. Es emotiva. Permíteme que me distraiga unos segundos en algo que para mí pues, es muy fundamental. Es la clínica donde hace 35 años que trabajo. Bien, es verdad que mi actividad pública en el hospital ha sido siempre el 90% o 95% de mi actividad y de mi deseo de médico ha sido el hospital, la medicina pública. Pero he de reconocer que también, bueno, aquí por lo menos nos dejan ejercer, como decía el otro día Pepe Jerez, ejercemos de jubilados. Bueno, pues nos dejan ejercer algo más que de jubilados. Ven ustedes, Villa Carmen, la pequeñita hija de la pareja de Arturo Cortés y Piedad. Sanatorio moderno, bueno, ambulancia en el Parque de Canalejas, no le faltaba nada, reglamento de actuación, bueno, y también una especie como de seguro médico, era afiliarse a este seguro médico para, en caso de enfermedad, si pagabas previamente, lo que es un seguro médico, tenías derecho a la asistencia, a unos precios realmente curiosos. Fíjense cómo la amistad importante en Albacete fue siempre entre Arturo Cortés Ortiz y Nicolás Belmonte Dumont. Hay otro médico, yo no lo conozco, que fuera don Antonio Sánchez Fernández, parece que era otorrino. Ubaldo Martínez Romero, médico general. Este Ubaldo no tiene que ver nada con otros anteriores que hemos conocido. Bien, pues esto es la clínica Arturo Cortés y la pléyade de médicos que asistían cuando aquí en Albacete, bueno, por supuesto, la residencia sanitaria, que luego se llamó, esa fue de los años 50. Y aquí estamos hablando de los años 30. Esta y lo que yo comenté antes, esa estructura hermosa, arquitectónica, que fue el Sanatorio Romero. Y curiosamente, fíjense ustedes, un pequeño inciso, en la historia de los alcaldes de Albacete, por desgracia, ha habido 2 alcaldes
que fueron llevados por la justicia al paredón. 2 nada más, de los muchos que hubo desde el viejo árabe de los años musulmanes, 2 fueron. Uno fue el más precoz, Aurelio Romero Bernabé, Teo Romero. Aurelio Romero participó en la Semana Sublevada de Albacete, en julio del año 36. Cuando Albacete es recuperada por las fuerzas leales a la República, una sublevación contra el poder constituido en los años 30, ya se imaginan lo que pasó. Aurelio Romero Bernabé, junto con otra mucha gente partícipe en su idea, no han hecho mal prácticamente a nadie, pero una sublevación militar suponía en aquellos años la pena de muerte. Ese fue uno. Y el otro, de la jerarquía de alcaldes, les hablé hace un momento, de Virgilio Martínez Gutiérrez, alcalde de Albacete el año 39. Virgilio, alcalde, no otra cosa como tal. Se quedó, no hice nada malo que tenga conciencia en mi propio ánimo, me quedo hasta llegar a la tapia del cementerio. 2 alcaldes que, por desgracia, por tragedia, fueron asesinados. Quirófano, y esto lo he conocido, no aquí, en otra parte distinta, que el quirófano debía tener luz natural, de forma que los quirófanos con grandes ventanales daban a espacios abiertos. La iluminación de lámpara era todavía precaria en comparación en lo que pueda ser hoy. En consecuencia, la iluminación de un quirófano era la luz diáfana del espacio abierto. Eso, al fin y al cabo, quiere decir la palabra quirófano. Quirófano, quiro, mano, diáfano, brillantez, lugar donde brillan las manos. Eso quiere decir la palabra quirófano. Realmente se usa en países latinos como el nuestro. Bueno, voy terminando. Este es Arturo Cortés operando. No hacía falta gorro ni mascarillas. Este es su padre, José Moreno Cortés, moriría al año siguiente. Sanatorio de El Rosario. Avanzo para no pasarme de la época, que yo quedé 45 minutos, como mucho. Miren, esto es el año 33, en el cual Arturo Cortés renuncia voluntariamente a su puesto de gobernador civil para incorporarse como vocal al Tribunal de Garantías Constitucionales. El actual Tribunal de Garantías data en la legislación de la República en el año 33. Este que ahora está tan de moda por los conflictos que tenemos asumiendo, inicia su periplo en el año 33. Y Arturo Cortés se presenta como vocal propietario. Lo dirige Álvaro de Albornoz. Hablamos antes de él, que es el tío de Severo Ochoa de Albornoz, de Luarca, Asturias. Allí pasa prácticamente hasta el principio de la guerra. Es el nombramiento, obtuvo la mayoría de votos de los concejales del distrito, que es Murcia y Albacete, era el distrito, obtuvo prácticamente la totalidad, 420 votos, ya no es gobernador civil, es constituente del Tribunal de Garantías. Bueno, foto realmente curiosa, curiosa por lo siguiente. Ya reconocen aquí a ese señor con gafas, con bigotón, con poco pelo, el emperador del paralelo. ¿Qué se llamaba? En la Barcelona en que este hombre anduvo mucho tiempo. Es Alejandro Lerroux. Que viene a Albacete en el año 33-34 para dar una bandera a la Guardia Civil. Alejandro Lerroux, conservador, decía republicanismo radical. Y esto de radical suena a no sé qué historia. Y era justamente lo contrario. El republicanismo más conservador todavía que la república inicial, que tenía sus matices de burgueses. Lerroux todavía, más todavía si cabe. De forma que en esta ocasión le corresponde entregar una bandera, ¿la ven?, a la Guardia Civil. Pues muy bien. ¿Qué interés tiene esta foto histórica? Porque este señor que ven aquí es un comandante, ¿lo ven? Este es el comandante Molina, el que encabezaría la sublevación de Albacete el año 36 después del 18 de julio. Molina, comandante Molina. Yo he conocido la calle comandante Molina aquí en Albacete. Bueno, pues este señor, del bigote y la bandera, pues, oye, lo digo con respeto y con consideración, no interpreten otra cosa distinta. Pensaba así y yo le decía, hay que escuchar al que piensa distinto porque a veces puede tener la razón. Por lo tanto, vamos a escucharle, a ver qué podemos sacar de ello. Bueno, aquí lo tenemos, la sublevación, en el cual los sublevados jefes, Fernando Chapuli, teniente coronel, Ángel Molina, comandante de la Guardia Civil, Alfonso Cirujeda, capitán, Enrique Martínez Moreno, comandante de infantería, Valerio Camino Peral
y la sublevación, tanto militar como civil, con el representante en ese momento de la Falange Española, que era Fulgencio Lozano Navarro, que era el representante, que luego fue alcalde de Albacete. Sí, bueno, Fulgencio, la sublevación. Duró escasamente la semana sublevada, duró escasamente no más allá de una semana. Las fuerzas leales a la República, desde Ciudad Real, Alicante, Alcoy, consiguieron que en una semana la ciudad volviera a la Constitución republicana, que al fin y al cabo era la legalidad en ese momento. Dejó algunas muertes, entre ellas les comentaba algunas bastantes muertes, por desgracia, de la gente sublevada. Entre ellas a Aurelio Romero Bernabé. Este es el sanatorio que yo les contaba, hermosa estructura, pero por su participación en la sublevación lo pagó con la vida. Bueno, cuartel sublevado. Y bueno, y ya voy a la parte final, no les quiero cansar más. Y hemos visto, por resumir lo que hemos hablado, la infancia, juventud, adolescencia, que marca la historia y el camino para no apartarse nunca de él, de un republicano que lo ejerció toda su vida. Familia, castelar, su origen en Sas, origen burgués, república tranquila, moderada, no hay que sacar las cosas ni mucho menos las armas por medio. Esto fue de año 31 prácticamente, casi hasta el final del bienio que fuera de la seda. Bueno, tuvo que exiliarse, parte final. Mire, el exilio, y esto es un cartel muy entrañable del Instituto de Estudios Albetenses, con Antonio Selva, otra persona a la que tengo un cierto agradecimiento por la información que me traspasa, y él se le ocurrió hacer una exposición allí en Asunción, que fue sobre el exilio intelectual de Albacete. Miren cómo desde España la migración fue a todas partes. Aquí viene únicamente la migración a América, pero hubo migración hacia Francia. Pero a Francia fue un problema. Los republicanos españoles en Francia, escasamente al año siguiente, pocos meses más tarde, Francia es invadida por los nazis. Salimos de Málaga y nos metemos en Malagón. Con lo cual, ¿qué podían hacer estos republicanos exiliados? Miren, de hecho, se calcula que aproximadamente fueron 450.000 personas las que en enero-febrero del 39 cruzaron la frontera hacia Francia. 450.000 personas, son muchas personas. De ellas, en pocos meses, Francia no tiene capacidad para acogerles. Los famosos campos de concentración franceses. ¿Qué han de hacer entonces? Una gran parte de ellos, que eran tropas sin más historias que pertenecer al ejército republicano, vuelven a España. Bueno, ya tenemos un poco más. Pero hay otra parte que o bien decide quedarse en Francia, la minoría, porque están los nazis detrás, o lo que hacen la mayor parte de aquellos exiliados que se han quedado. Y es si una emigración es mucho, imagínense lo que es una reemigración. Emigración dos veces. Ya hemos salido de España franquista, vamos a Francia, país liberal, en condiciones, pero, amigos míos, el problema fue que rápidamente los nazis ocuparon. Y la Francia colaboracionista del mariscal Pétain, bueno, pues no tengo más que recordarles la actuación de la policía francesa devolviendo a republicanos a España, donde fueron muchos de ellos fusilados. Bien, pues la migración se dirige, como ven ustedes, hacia América sobre todo Centroamérica y América del Sur. A Estados Unidos, muy pocos. Este bien conocido Tomás Valiente Tomás consiguió ser catedrático de filología en Estados Unidos, de los pocos que conozcamos como tal. El resto se exilió, sobre todo en México. En México, de la cantidad de refugiados españoles, llegan alrededor de unos 20.000 refugiados, en varias hornadas de barcos desde el norte de África, desde Orán, Casablanca, van hacia América del Centro y América del Sur. Inicialmente recalan en algo más cercano, que es República Dominicana. Entonces parece que el dictador Trujillo, a pesar de que sean gente de la República, da un poco de margen a esta gente pensando que va a aprovechar la llegada de personas muy cualificadas a una República Dominicana que era lo que era y que es lo que es. Con lo cual se queda allí en parte. Rápidamente la vida será imposible, con lo cual de República Dominicana han de viajar bien a Cuba, a La Habana, y de La Habana a Puerto del Golfo de México, a Veracruz. Y la entrada en México. Allí hay un gran líder de la Revolución mexicana, que es el general Lázaro Cárdenas, un hombre que abrió los brazos a los exiliados españoles. Le pongo este cartel y como curiosidad, en el reverso, aquí ven unas caricaturas
de Antonio Rodríguez Romera, un caricaturista que se ganó la vida nuevamente donde pudo y como pudo con sus dibujos. Algo parecido a lo ayudante de Alberto Mateos Arcángel, que tuvo que buscarse la vida a partir de Carlos Herba. Bueno, aquí es una lista, no les aburro, de la cantidad solamente de exiliados intelectuales a México. Es la lista enorme. No son todos ni mucho menos. Hay muchos, entre ellos, lógicamente, Arturo Cortés. Arturo Cortés. Bueno, esto es un poco más impactante. Esta es documentación pública de la Brigada Político-Social de la Comisaría de Albacete. Ya se ha hecho un testimonio público, esto ya está al acceso de cualquiera que tenga interés, y esto es, fíjense la fecha conflictiva, es el 16 de julio del año 39. Peligrosa. Se informa a la comisaría, a la policía, quién es Arturo Cortés, dónde está, de qué manera. Le resumo lo que se ha subrayado. Toda idea del que redacta esta carta, pues hombre, ¿qué dice Arturo Cortés? Que es muchísimo y malo. No argumenta más historias. Es muchísimo y malo. Esto es todo lo que se puede extractar de esta carta oficial. Bueno, os decía el viaje de Marruecos, Orán, Casablanca, Martinica, La Habana, Veracruz, México. El año 41 llega a México. Una carta curiosa en la cual las fuerzas ocupantes indagan cuál es la propiedad. ¿Qué propiedades tiene el doctor Cortés? ¿Qué propiedades tiene? Pues naturalmente la vamos a expropiar, como así fue. Propiedades tenía más que dos. Su casa de la Punta del Parque, motivo de conversación, y el sanatorio, hoy llamado del Rosario, Sanatorio Villa Carmen. Ahí se investiga porque esto hay que expropiarlo. Y bien es verdad que el comportamiento de una propiedad y de otra fueron distintas. Ya les comentaré en 5 segundos para ser justos con estas cosas. Fíjense lo que es el exilio y la persecución. Este es un vicecónsul de la República Argentina. Arturo Cortés ya está en México, llega allí en el año 41. Bueno, pues acá el vicecónsul de Argentina le pregunta a la policía española que este hombre qué es, qué comportamiento tiene, de qué manera. Desde la Argentina. Naturalmente, la Argentina, ya se saben de quién, la Argentina de Perón. Claro, no puede ser de manera distinta. Lo cual le preguntan qué es lo que pasa. Compañero en exilio, os recuerdo, este es Enrique Navarro Esparcia, de la Diputación, es Maximiliano Martínez Moreno, que había sido el último presidente del Ateneo de Albacete en el año 39. Tuvo que exiliarse y los años 80, 80 y poco que volvió aquí a Albacete, se le hizo presidente del Ateneo de forma honoraria. Y este, ya le conocen, es José Giral. El exilio. ¿Quién sabe de máquinas infernales? Ah, mira, solo. Yo no he hecho nada, podía presumir de haberlo hecho yo. ¿Qué va? Ni idea. Bueno, ese es el asunto. Bueno, esto es México, es Michoacán, fíjate, sanatorio nuevamente en México, Distrito Federal, Villa Carmen, como siempre. Recuerdo a su hija. Bueno, un cierto sentido religioso. Esta es la Virgen de Guadalupe que envía a su hija Carmen. Se puede ser republicano y religioso o ateo, no lo impide. El matiz denominador común es republicanismo, no a favor de la monarquía, que es el sistema contrario. Bueno, esto se envía, fíjese que se envía en noviembre del 41, y llega, esta es la letra de su hija Carmen, la pequeña, en el 41, en noviembre, y llega a SAS en enero del 42. El correo era rápido, se imagina. Esto no se debe leer, únicamente el cariño con el cual Arturo Cortés escribe a sus hijos. Pero Arturo Cortés en México, ahora lo veremos en 5 segundos, ha de establecer, o establece, porque así lo quiere, una segunda familia. Nunca olvidó el contacto permanente con la familia que había quedado aquí en Albacete, sobre todo con Carmen, que aparte de su hija favorita, debió ser, supongo yo, la más comprensiva con la situación de Arturo Cortés. No tiene desperdicio. Esta es la segunda familia, en la cual Arturo Cortés se casa con la señorita Ana Luz González Báez y establece una nueva familia. Había dejado aquí 3 hijos, recuerdan, 3 hijos. Las 2 niñas y Pepe Cortés, el único hijo que tuvo. Allá se casa nuevamente y tiene 3 hijos nuevamente. Es la nueva familia de México. Ana Luz González,
Consuelo, Arturo y Alejandro. Alejandro no le sorprenda esta foto, ¿verdad? Porque Alejandro fue sacerdote del Opus Dei. Las contradicciones de la familia, que son contradicciones y no lo son. ¿Cuánta gente de familia son de un tipo de creencia y los hijos son de otra contraria completamente? No es sorprendente. Y esto pasa. Arturo Cortés tuvo este hijo que es, como le digo, pues cura del Opus. En México, les paso enseguida la foto. Bueno, algo que sí me interesa recordar. Siempre el recuerdo de España, siempre. Lo que padece el exiliado, la nostalgia permanente, la tristeza constante de estar en un país ajeno. Escribía María Teresa León, decía, estoy cansada, María Teresa León, otra inmigrante en Argentina, estoy cansada de no saber dónde he de morirme, no sé dónde enterrarme, pues me va a enterrar con gentes que no conozco de nada, me voy a pasar la eternidad saludando a los convecinos, dicho así más o menos en una poesía más letrada que la mía. Bueno, pues decía Arturo Cortés, circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no la felicidad de mi hogar, pero todo puede ser por pequeño y despreciable, por mis hijos, que son importantes. Siempre el amor a Purica, su mujer, pura purificación Gil Herrero. Estas notas corresponden a la autocrítica de este heterodoso, de mi conducta familiar, que es a través de un hecho bien doloroso, que me siento animado a escribirlo. El día 10 de agosto de 48 murió Pura, la mujer primera que ha quedado aquí. Esta es una carta que no voy a intentar que la lea ni mucho menos. Llama la atención sobre dos cosas. ¿Aprecian estas rayas? Los más antiguos seguro que saben lo que son. Las rayas de la censura. Las cartas de un exiliado republicano, todas ellas hasta el final de su vida fueron leídas por la Brigada Político-Social. Con lo cual esos tachones, para ellos era que correcto. Y la importancia, aquí se lo subrayo únicamente en que Arturo Cortés dice, no hay peor circunstancia en mi vida, dice más o menos, que ha vivido la tragedia de la guerra civil, en la cual la crueldad de los hombres ha superado cualquier circunstancia que un cerebro malévolo pudiera originar. Reniego de cualquier guerra civil entre hermanos e incluso sin hermanos. Ahí el sentido republicano de Arturo Cortés, la tragedia de la guerra civil. Bueno, estos son años más tarde, ya son mayores la pareja, ¿ven? Y estos son dos o tres presentaciones y les dejo tranquilos. Mire, es un documento muy curioso, nuevamente procede del Cuerpo General de Policía, en el cual, hasta el año 55 en que muere, está siendo vigilado por los argentinos, por Perón o por María Santísima, a saber, pero vigilado seguro, de forma que se comunica a la policía que esta persona, este exiliado, la situación que tiene, es fallecido. Fallecido. Ha fallecido en el año 55, pero dice abajo la coletilla, dice, grado de peligrosidad, muy peligroso, pero se ha muerto. ¿Cómo va a ser peligroso? Es decir, que la persecución, el hilo de la persecución duró a tiempos infinitos. En esta época era así. Esta es la familia, esta Mariluz, Ana Luz, la segunda mujer, años más tarde, aquí ya en Barcelona, el hijo mayor, el pequeño, el que se va a hacer sacerdote del Opus Dei, y lo tienen. Esto es la catedral, el santuario de allá en el pueblo. Y estos son murcianos, le hace su primera misa en el monasterio de la Fuensanta en Murcia. No es paradójico, es curioso por lo menos, ¿no? Como de tal estirpe republicana, laica, etcétera, etcétera. Bueno, pues oye, esas cosas pasan. Finales, estos son los hijos, el mayor, Consuelo, y el cura del Opus Dei, que es Alejandro. Finalmente, se pudo reconocer en Albacete, en el nuevo barrio anexo a la Facultad de Medicina, una avenida Doctor Arturo Cortés. Alguien muere, definitivamente, si alguien o algunos no les recordamos, y algunos sí que les recordamos. Por el motivo, Doctor Arturo Cortés hizo. Esta es Consuelo, la hija de su matrimonio, la mexicana, visitando lo que había sido la casa de sus padres. El coronel, que vendrá dentro de unos días a darnos una conferencia también, y la visita de los antiguos
propietarios. Esta casa, es verdad, me permite un segundo nada más. Esta casa, curiosamente, a los pocos meses de ser ocupada por los sublevados que toman Albacete, se paga un alquiler a la familia. Un alquiler que exactamente, ese documento existe, son 700 pesetas. Parece que es mucho, pero hay una carta de su abogado notario que dice que ese dinero es incapaz de mantener a la familia, puesto que están obligados al mantenimiento de la finca. Cualquier obra, arreglo, historia, lo paga la familia. Tanto es así que la familia ha de irse a Sax, porque no pueden vivir con las 700 pesetas que le deja el alquiler a los militares de aquel momento. Esto es evidente, no sé yo todavía qué pasaría con el Sanatorio del Rosario. Será próxima curiosidad ver si puedo enterarme qué pasó con el Rosario, con el Sanatorio de Villa Carmen. ¿Quién lo expropió? ¿Quién se lo quedó? ¿Quién se lo compró? Vamos a investigar por ahí. Bien, el final sería este. Miren, ahí empezó la curiosidad urbana. Permítame este periplo de contarle, decía al principio, de contarles a amigos parte de mis obsesiones. Esto es un favor de amistad que ustedes me hacen, capaz de que yo en público pueda transmitir obsesiones mías de siempre. Y en este caso es este caso. Discúlpenme por ello. Finalizo. Enero del 54. Aquel lugar de la Mancha que tenemos de continuo tan presente y del que hemos hecho culto inquebrantable. Son los últimos, el último escrito de Arturo Cortés. Quiero exaltar aquel pedazo de tierra española, a la calidad de sus hijos, entre cuyas altas virtudes se encuentra la modestia. El Albacete de las navajas, sin que falte un viajero conocedor o un erudito que informe sobre el Albacete progresivo, aquel de Doña Oliva y el Marqués de Molins. Rezuma nostalgia. Meses más tarde, Arturo Cortés moría con esta carta por medio, el año 54. Murió en el 55. Me dirijo a vosotros, los que en fecha próxima volveréis a beber las aguas de los ojos de San Jorge. Si recuerda de dónde viene el agua natural de Albacete. Podéis decir que todos hemos rehecho dignamente nuestra vida a fuerza de trabajo y ninguno hemos dejado de ser dignos hijos de Albacete. El recuerdo de esta noche, es una cena de exiliados españoles, el recuerdo de esta noche quedará marcado por la vibración dada, por un acorde dado en 3 notas de calidad sublime. 3 notas. 1, gratitud a México. 2, devoción a España. Y 3, amor a Albacete. Señores y señoras, muchas gracias. Muchas gracias, don Julio, por esta maravillosa conferencia y seguramente que por lo instructiva que ha sido hay alguien que quiera hacer una pregunta. Desde luego, no importa que yo lo quiera tanto como lo quiero, porque eso es una cosa aparte. Pero desde luego, ante esta conferencia, ¿quién no se arrodilla? Yo la primera. Digo, qué exposición tan extraordinaria, qué conocimiento del tema. ¿Cuántas horas se ha llevado usted en prepararlo? Porque... No lo tenía preparado, mira. No estaba preparado. Pues nada más, me parece que todo el público que me acompaña estará de acuerdo con mi opinión certera. Yo no sé si hacer un recuento, pero me parece que me voy a prolongar demasiado. Felicidades últimamente y dejo a los demás que también expongan su opinión. Señora, muchas gracias. Yo quisiera dejar únicamente en el tintero algún que otro pequeño matiz. El primero, haber podido contribuir en parte a si algún matiz de Arturo Cortés, la sala no lo conocía, que supongo que sí, habría llevado a este conocimiento. La casa, su historia, su personalidad, su momento histórico en Albacete, una posibilidad. Y la segunda, casi tan importante o más que la primera, es haber intentado conseguir que en la conversación que hemos mantenido me haya mantenido en un equilibrio estable, de no decantarme hacia un lado o hacia otro. Pero inevitablemente el hablar de esta época es hablar de la República
y la República, es una República Española, todavía genera en Albacete y fuera de Albacete una cierta circunstancia peculiar. Créanme de verdad, si lo he conseguido, estupendo, si no lo he conseguido, mi intención era conseguir el no tocar ninguna fibra excesivamente sensible y conocedora, quizá mucho más en directo, personalmente ellos o por la familia, de estas circunstancias que siguen siendo, vamos a decir la palabra, no se me ocurre otra mejor en este momento, peculiares. Se puede hablar del Greco, se puede hablar de Tiziano, se puede hablar de quien quieran, pero todos los temas que rozan a la etapa histórica de nuestro país, de los años 30 en adelante, son realmente peculiares. Espero haber conseguido, sobre todo, no haber molestado a nadie con algún pequeño entusiasmo, quizá excesivo, por mi parte. Si ha sido así, si he molestado a alguien, le ruego que me disculpe. Pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Así que, por favor, señora presidenta. Luego me lo preguntas, Pepe.